Bueno, chicos, vamos a comenzar con el último tema de esta matemática 1, que si bien no lo habíamos incorporado en esta primera instancia del segundo parcial, pero recuerden que los que tengan que hacer el recuperatorio o los que tengan que rendir el examen final, recuerden que se incluye el tema de continuidad de funciones. Y para aquellos que aprueben el segundo parcial y que no fue incluido en esa evaluación, recuerden que necesitamos conocer cómo es cómo funciona el tema de la continuidad de funciones, justamente porque lo que vamos a arrancar después en Matemática 2 está, y van a ver que hay muchas cuestiones que nosotros vamos a poder realizar sobre una función si esa función es continua. Entonces, yo me tengo que asegurar, cuando estoy trabajando en un punto, que en ese punto la función sea continua. ¿Y cómo voy a saber si es continua? Justamente esa información es la que vamos a trabajar en el resto de esta semana. Así que más allá que lo tengan que evaluar o no, ¿está? Es importantísimo que conozcamos cómo se trabaja con el tema de las funciones cuando son continuas, cuando no son continuas, qué se debe hacer, cómo detecto una discontinuidad, cómo la puedo clasificar, cómo sé, ¿no es cierto?, qué tipo de discontinuidad es y qué debo hacer frente a una discontinuidad. Así que ya les digo, vamos a darle la importancia que realmente tiene el tema de continuidad de funciones justamente por eso. Porque cuando arranquemos ahora Matemática 2, que justamente el primer tema es derivadas, van a ver que lo primero que vamos a decir cuando definamos lo que son las derivadas, vamos a decir una función es derivable en un punto, y vamos a decir si en dicho punto la función es continua. Entonces me tengo que asegurar que realmente sea continua. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, sobre eso vamos a trabajar durante toda esta semana. Así que bueno, vamos a arrancar justamente con lo que llamamos continuidad en un punto. ¿Está? Ustedes saben que yo me acuerdo cuando estaba en análisis 1, ¿no es cierto? Me acuerdo que el profesor lo primero que nos dijo cuando quería darnos la idea gráficamente de cuándo una función en general era continua, dice, si yo puedo, ¿sí? No existían GeoGebra, no existía nada de eso en esa época, ¿no? Decía, si yo puedo dibujar con el lápiz la función, la puedo graficar, sin necesidad de levantar el lápiz en ningún punto, entonces esa función es continua. Claro, yo puedo dar esa idea en forma muy gráfica, ¿no es cierto? Pero no me alcanza como para decir que una función es continua, como para darme cuenta nomás, ¿no es cierto? Pero van a ver ustedes que nosotros vamos a determinar analíticamente, más allá de después el análisis gráfico que podemos hacer sobre la función, pero nosotros podemos determinar analíticamente, y ojo con esta información que se viene acá, yo tengo una función cualquiera, yo voy a decir que esa función igual f de x es continua en un punto interior de x sub 0, de su dominio, si se cumplen simultáneamente las tres condiciones que vamos a enunciar ahora, ¿está? En un punto cualquiera que pertenece al dominio de la función, o no. Yo voy a decir entonces que una función es continua si cumple con las siguientes condiciones. Primera de esas condiciones: la función en ese punto tiene que estar definida, tiene que existir, es decir, el punto justamente x sub 0 para que sea continua tiene que pertenecer al dominio de la función. Segunda condición, en ese punto, no en ese punto, sino cuando x tiende a ese punto, o sea, en el límite, cuando x tiende a x sub 0 de esa misma función, ese límite debe existir, es decir, me tiene que dar como resultado de ese límite un número real, ¿está? Entonces, primera condición, tiene que existir la función, segunda condición, tiene que existir el límite, y tercera condición es que justamente las dos primeras coincidan, es decir, que el valor de la función y su límite sean iguales. Si en un punto x igual a x sub 0, estas tres condiciones se cumplen, ¿qué vamos a decir nosotros? Lo que vamos a decir que en ese punto nuestra función es continua, ¿está? Si se cumplen simultáneamente esas tres condiciones. Si una de estas tres no se cumple, cualquiera de estas tres condiciones no se cumple, lo que vamos a decir es que justamente en ese punto nuestra función no es continua, o que en ese punto nuestra función es discontinua, que la función f de x es discontinua en ese punto x sub 0. ¿Estamos de acuerdo entonces cuáles son las tres condiciones de continuidad de una función en un punto? Las tres condiciones, ojo que son de las típicas preguntitas de examen, ¿eh? ¿Cuáles son las condiciones para que una función sea continua en un punto? ¿Sí?
¿Seguimos? A ver, vamos a analizar entonces acá un ejemplo de una función que está representada en forma gráfica, una función que está definida por parte. Fíjense que tiene distintas definiciones en distintos valores del intervalo, y vamos a analizar la continuidad de la función en x igual a 1, ¿está? ¿Sí? A ver, vamos a analizar en x igual a 1, más allá que lo tenemos escrito acá, le vamos a preguntar a ustedes, ¿se cumple la primera condición? ¿Se acuerdan que la primera condición es f de 1? Es decir, ¿existe la función en 1? Porque estoy analizando específicamente en x igual a 1 si nuestra función es continua o no. ¿Qué les parece? ¿Existe la función en 1? ¿Existe? Sí. ¿Y qué valor toma esa función? ¿Cuál es la imagen de esa función en x igual a 1? 0. Perfecto, 0. ¿Y en el caso del límite? ¿Cuál es el No, límite de esa no función? existe, o sea, No no existe. existe porque los límites laterales son distintos. Perfecto. Fíjense, la función, como dijeron ustedes, en x igual a 1 toma el valor 0. Acá lo tenemos el puntito lleno, ¿no es cierto? Fíjense qué sucede en x igual a 1. No existe, porque muy bien, como dijeron ustedes, al no coincidir los límites laterales, entonces, esta función tiene límites laterales, pero no coinciden, entonces no tiene límite cuando x tiende a 1. Entonces, ¿qué podemos decir por ahora? Ya van a ver que podemos poder agregarle algo más, pero por ahora lo que vamos a decir justamente, que como no se cumple la segunda condición, no se cumple el límite, la existencia del límite, entonces decimos que en x igual a 1, esta función es discontinua. ¿Estamos hasta ahí? Vamos a analizar otro de los puntitos. ¿Qué les parece si analizamos en x igual a 2? Fíjense qué es lo que pasa en x igual a 2. Veamos si existe la función en 2. A ver qué imagen tiene, si es que existe la función en 2. 1. 1. Perfecto. ¿Y el límite existirá cuando x tiende a 2? Sí, es Es 1. 1. También es 1. Perfecto. Fíjense que tanto la función en 2 como el límite cuando x tiende a 2, ¿está? Fíjense que son iguales, los valores coinciden, y por lo tanto, ¿qué vamos a decir? Cosa que era, obviamente que uno lo ve ya en la gráfica, ¿no? Pero fíjense que tenemos entonces que en ese punto nuestra función es continua. Vamos a analizar un punto más de esta función. En x igual a 3. Observen qué pasa en x igual a 3. A ver, ¿existe la función en 3? ¿En x igual a 3? ¿Existe f de 3? Sí, es 1. Es 1. Es 1, perfecto, es un punto aislado, fíjense. ¿Y qué pasa con el límite cuando x tiende a 3? Es 0. Es 0. Bien, exactamente. Fíjense, se cumple la primera condición, se cumple la segunda condición. Entonces, ¿qué condición no se cumple? Esta es justamente la tercera condición. Existe el límite, existe la función, pero los valores son diferentes. Los valores no coinciden del límite y el de la función. Por lo tanto, también vamos a decir que en x igual a 3, como pasaba en 1, fíjense que de todos modos no son las mismas condiciones las que no se cumplen en 1 y en 3. En lo que sí comparten es que en ambos puntos la función es discontinua, ¿está? Esta función es discontinua en x igual a 3. Bien, tenemos otra función acá, una funcioncita más para analizar. Yo creo que con lo que respondieron recién, esto ya creo que es bastante obvio, ¿no? Pero bueno, ya que estamos, ¿existe la función en 1? Les pregunta. Sí, Sí. existe. Es 1. 1. Y es 1. ¿Y el límite? No existe. No existe. Estamos como en el caso de hoy, ¿no es cierto? Fíjense, de nuevo, se cumple la primera condición, existe la función, no se cumple la segunda, no existe el límite, por lo tanto, razón suficiente como para asegurar que en ese punto nuestra función, o sea, en x igual a 1, nuestra función es discontinua. Sí, Analicemos ahí entonces. una aclaración, si podés volver a... Ajá, si bien, chicos, ahí nosotros tenemos el dibujo, y por lo que dijo el profe hace un rato, uno ya ve de antemano que sí o sí, en esa metáfora, ¿no? Necesitaríamos levantar la mano para dibujar, ¿no es cierto? Desde el primer tramito al segundo, leyendo de izquierda a derecha, ¿no? Okay. Muchas veces no vamos a tener el dibujo y es necesario hacer las cuentas de esas condiciones. Porque ustedes dirían, pero si es re obvio que es discontinua ahí.
en 1 Claro, la es otra vez- discontinua. Pero bueno, porque nos dan Exactamente. el dibujo, ¿no es cierto? Nos dan el dibujo. Exacto. La otra vez, después ni bien clasifiquemos, ¿no es cierto?, qué tipos de discontinuidad son, pero recuerdo que una vez se les dio en un parcial, en un final, no recuerdo, se les dio una gráfica, ponerle como esta, y tenían que determinar cuáles eran los puntos de discontinuidad y qué condición no cumplían, para que, o sea, por qué no es continua, qué condición no cumple, ¿no? Entonces, aún teniendo la gráfica, ¿no es cierto?, tal que uno puede decir, sí, acá tengo un salto, acá no puede ser nunca continua, bueno, ¿qué condición de continuidad no cumple? Más allá que vos lo veas gráficamente, ¿no es cierto? También se puede dar eso, ¿no? Que uno tiene que justificar qué condición de continuidad no cumple, más allá de lo que dice la gráfica, como para asegurar de que la función en ese punto es discontinua. Y como les dijo Karina, nosotros por ahí, ¿qué es lo que vamos a practicar si tenemos tiempo hoy o mañana, pero durante esta semana? Justamente sin tener la gráfica, lo vamos a hacer a propósito, al principio, sin tener la gráfica, ¿cómo podemos determinar en una función en qué punto es discontinua? Y más lindo todavía, no solamente en qué punto es discontinua, sino van a ver que podemos hasta determinar qué tipo de discontinuidad. Porque ya vamos a ver, inclusive, yo creo que ustedes pueden visualizar, más allá que lo vamos a ver dentro de un ratito, que fíjense que acá yo tengo un salto, ¿ven? Yo cuando llego a x igual a 1 acá, ¿ven que tengo un salto de la función salta de 0, o sea, venía tendiendo a 0 por este lado, y cuando llego a 1 la función toma el valor 1, hay un salto, ¿no? Entonces acá me produce esto un tipo de discontinuidad que no es la misma discontinuidad que tengo acá, ¿ven? Que donde tengo el límite, tengo un agujerito acá, tengo un porito en la función y después la función sigue, ¿ven? Entonces, van a ver que acá tengo una discontinuidad por salto, ¿sí? En este caso salto finito. ¿Se acuerdan cuando vimos la función homográfica, que había una asíntota, que ahí teníamos un salto infinito? Bueno, teníamos pueden haber discontinuidades por salto infinito. Pareciera como que ese tipo de discontinuidad fueran más discontinua que esta que tenemos acá, o que esta vez donde tenemos un agujerito en la gráfica de la función. Son como distintos grados de discontinuidad. Nosotros la vamos a clasificar inclusive a esos tipos de discontinuidades. Pero que inclusive Finito significa que se puede contar, o sea que no es infinito, valga la redundancia. Claro, ese salto que ustedes ven acá, uno puede cuantificarlo, ese salto, ¿no? Fíjense, salté de 0 a 1. Claro, una unidad, exactamente. Pero bueno, ya eso vamos a llegar a ver que inclusive yo voy a poder decir que tengo una discontinuidad por salto finito, como puso Karina acá, pero inclusive desconociendo cuál es la gráfica de la función. ¿Tá? Y no es lo mismo lo que yo puedo hacer una función en 1 que lo que puedo hacer en 0,5 cuando es continua, o lo que puedo hacer en 2 cuando lo que tengo es un agujerito en un salto. Ya van a ver todo eso, cómo cambia el trabajo con la función según el tipo de discontinuidad que tengamos. Pero bueno, seguimos analizando este ejemplo que tenemos acá. Vamos ahora a x igual a 2. Fíjense, nuevamente, aparentemente tenemos una discontinuidad en x igual a 2, si bien está definida la función en 2, ¿o no? ¿Qué les parece? ¿Está definida en 2? ¿Tiene Sí, límite con la dos. x tiende a 2? ¿Se animan a dar los valores de ambos? La función en 2 sería 2 y Sí. el límite sería 1. Perfecto. Fíjense, la función toma el valor 2, en x igual a 2, el límite es igual a 1. ¿Qué sucede acá? Es discontinua porque justamente, si bien se cumplen las dos primeras, ¿qué pasa? Los valores no coinciden, no se cumple la tercera condición. También es discontinua. ¿Sí? Acá mirando el PowerPoint, en realidad esto que se puso acá hubiera tenido que ser como una pregunta, ¿es el límite igual al valor de la función? O sea, porque perfecto. en realidad ven que no son iguales. Ajá, perfecto. O veamos si, habría que aclarar acá, veamos si se cumple, porque si no nos queda contradictorio. Como que siempre, exactamente, o haberlo puesto entre signo de pregunta. O haberlo puesto, igual, claro. Lo que exacto. nosotros nos tenemos que preguntar es esto, si esto es igual a esto, ¿no? Si el límite es igual al valor de la imagen. Y acá yo puedo son plantear, distintos. claro, yo puedo plantear esa igualdad y compararla si existen los dos primeros, ¿no es cierto? Obviamente que si el primero no existe, no voy a poder plantear la tercera, o sea, esa tercera condición se plantea si las dos primeras existen, obviamente, si no yo cómo voy a comparar con algo que no existe, exactamente.
Claro, acá nosotros, como dice Karina, tiene razón, tenemos que haber puesto nosotros, ajá, ¿esto se cumple realmente? Y bueno, justamente es lo que estamos respondiendo acá, ¿no es cierto? Los valores no coinciden, por lo tanto, para este ejemplo, ¿qué tenemos que haber puesto acá? El límite es distinto al valor de la función. Perfecto. ¿De acuerdo? Borramos y seguimos. A ver, avanzamos un poquito más. Vamos ahora a x igual 3. Para ustedes, ¿qué pasa con el valor de la función en 3? Ahí está. Yo te lo No había existe. borrado. No existe. Perfecto. Fíjense, si uno tuviese que determinar el dominio de esa función, ya hubiésemos descartado el 3 del dominio, porque justamente al haber dibujado ese circulito vacío, ¿no es cierto? Estamos diciendo que en ese punto no hay imagen. Perfecto. Bien, f de 3 no existe. ¿Y qué pasa con el límite cuando x tiende a 3? Es 2. Es 2. Es 2, perfecto. ¿Y qué pasa con la tercera condición? No se cumple. Claro, ni siquiera puedo plantearla la tercera condición, ¿está? Porque no puedo compararla cuando hay una de las dos, uno de los dos que no existe. Si f de 3 no existe, no lo puedo comparar con el límite, ¿está? En este caso, ni siquiera la planteamos a la tercera, porque al no existir una de las dos primeras, ya está, listo. Estamos en presencia de un punto de discontinuidad. ¿Bien? Bueno, analizamos un punto más. Creo que tenemos para analizar. Bueno, esto ven, no se cumple la primera condición, entonces directamente decimos que es discontinuo en x igual a 3. Perfecto. A ver. Esto que nosotros pusimos acá, cuando vayamos a analizar, y esto lo vamos a ver inclusive cuando empecemos a trabajar con funciones en Matemática 2, cuando estemos trabajando con análisis de funciones, más allá que la consigna lo pida o no, van a ver que algo que yo tengo que conocer de una función, ni bien empiezo a trabajar con ella, es justamente cuáles son los valores que puede tomar la variable independiente. Entonces, es decir, ¿cuál es el dominio de dicha función? Entonces, inclusive ella nos ayuda muchísimo con el análisis de la función cuando yo conozco realmente qué valores puede tomar la variable, en este caso la variable x. Fíjense que si ustedes analizan esta función, está definida entre 0 y 4, descartando el 3, como lo dijeron ustedes hoy, porque no pertenece al dominio de la función. Ahí no está definida la función. Bien, pero a ver qué es lo que sucede. Y acá a veces hay alguna diferencia entre los autores con respecto a qué es lo que pasa en los extremos de los intervalos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en x igual 0? ¿Qué pasa con el valor de la función? Vamos a analizar la continuidad en los extremos del intervalo, o sea, vamos a analizar qué es lo que sucede en 0 y qué es lo que sucede en 4. Acá por eso les digo, podemos coincidir o no, porque hay varias posturas con respecto al análisis de la continuidad en los extremos de los intervalos, ¿está? Yo tengo mi postura, pero bueno, fíjense, a ver, ¿qué sucede en f igual a 0? ¿Existe la función? Toma el valor 1. 1. Y toma el valor 1, exactamente. Fíjense, para 0, acá tenemos el circulito lleno, así que el puntito lleno, fíjense que entonces tiene imagen en 0. O sea, aquí pertenece al dominio, inclusive fíjense, acá lo tenemos ya en el dominio, incluido el 0, así que f de 0 existe, toma el valor 1. ¿Y el límite? ¿El límite cuando x tiende a 0? No existe. Claro, no existe el límite. Lo que sí va a existir, fíjense ustedes cómo está la anotación ahí en la pantalla, lo que sí existe es el límite por la derecha. Este análisis se hace exclusivamente en los extremos del intervalo, el trabajar solamente con uno de los límites laterales. Porque, y acá va lo que yo les quería decir, si uno directamente me dicen a mí, me preguntan, ¿es continua en x igual 0 la función? Y si nosotros nos guiamos estrictamente por lo que tenemos acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Que tiene que existir el límite de esta función en x, cuando tiende a 0 no existe. Solamente va a existir un límite lateral. O sea que, si yo no hago ninguna restricción, no pongo ninguna condición, si a mí me preguntan si en x igual a 0, cualquier cosa, Karina, Fabián,
me ayudan con esta postura, ¿no? Fíjense que si yo no tomo ninguna precaución de decir, bueno, me rijo estrictamente por las condiciones de continuidad, en x igual a 0 mi función no es continua. Ahora, si yo hago alguna salvedad, como por ejemplo, en este caso, que tomo solamente el límite por derecha, entonces, fíjense que si tomo el límite por derecha, en ese caso podemos llegar a decir que el límite lateral derecho es 1. Entonces, si tomo solamente ese límite, porque el otro no existe, fíjense qué pasa, si la función no está definida para valores menores que 0. Entonces, tomando ese criterio, lo que podemos llegar a decir, ya que coinciden el valor de la función en 0 y coincide el valor del límite lateral derecho, pero fíjense todas las aclaraciones que tenemos que hacer para decir que es continuo en ese punto. No digo directamente que es continuo en x igual a 0, no puedo decir eso porque si yo digo directamente es continuo en x igual a 0, no estoy diciendo lo correcto. Sería continua por derecha en ese extremo del intervalo, ¿se entiende? Es decir, si yo me acerco a 0 por derecha, y bueno, ahí la puedo llegar a considerar continua a nuestra función, en ese extremo del intervalo, ¿sí? Por derecha sería También, continua. Tochi, globalmente no nos estaríamos contradiciendo con la definición de límite que Por eso trabajamos te tanto digo. la semana pasada. O sea, para que exista el Claro, límite, mi postura ambos laterales tienen que existir, tienen que existir. ser finitos Exacto. y coincidir. Por eso te digo, yo tengo mi postura con respecto a esto, ¿no es cierto? Porque si no, con este criterio, Karina, podríamos confundirlo a los grises y decir, y bueno, entonces en este punto, en x igual a 1, es continua por derecha, acá es continua por izquierda, Sí. ¿no? Entonces, pero bueno. Si subrayamos continua por derecha, yo estoy de acuerdo con la diapo. Si no, no. Yo diría, no es continua en x igual 0. Claro. Por todos los fundamentos anteriores. Exactamente. Acá tenemos que ser muy exquisitos, ¿no es cierto?, en aclarar todo, en aclarar que lo que estamos calculando es un límite lateral derecho y aclarar que es continua por la derecha. Es decir, son demasiadas aclaraciones que tenemos que hacer como para considerar que en este extremo del intervalo la función es continua. ¿Está? Yo les diría, tomar como postura en todo caso, cuando analicemos la continuidad de una función, sobre todo en una función que tiene un dominio acotado como este, ¿ven? Que está desde 0 hasta 4, y yo les diría que lo que vamos a hacer, si estamos todos de acuerdo, es directamente analizar la continuidad de dicha función en el interior del intervalo. Adentro. Adentro. Para entonces, que no lo confundamos. Para que no lo confundamos. Yo les diría, inclusive por eso lo voy a saltear yo a la diapo que viene, vamos, cuando analicemos la discontinuidad, cuando les preguntemos a ustedes, vamos a suponer que tengamos una gráfica como esta y tengamos que analizar la continuidad de esta función, estoy tomando específicamente un ejemplo como este, ¿no? ¿Qué voy a analizar? Los puntos interiores. Voy a descartar del análisis tanto el 0 como el 4. ¿Tá? A los efectos de evitar cualquier confusión, ¿qué les parece? Es la postura que por ahí, por eso te digo, con respecto a esto es vidrioso porque hay distintas posturas. Tochi, Nosotros vamos a... ¿Sí? Ahí, por ejemplo, para eso que vos decís, que me parece bárbaro, se solucionaría cuando en el dominio pones en el 0 y en el 4 un paréntesis. Claro, porque... Por ejemplo. Claro, pero vos fíjate que, por ejemplo, acá en el No dominio... coincide con este dibujo. No, perfecto. Porque van a ver que, por ejemplo, a ver, yo voy a cambiar un poquito acá esto. Yo les voy a decir lo que ustedes van a encontrar en muchos textos. Yo, mira, lo voy a sombrear con rojo esto. Vamos a suponer que está incluido esto. ¿Sabes por qué lo voy a hacer? Porque ustedes van a encontrar, cuando nos va a pasar reiteradamente, que el dominio de esta función, miren que llené el puntito en 3. Vamos a suponer que sea ahora esta la función. Nuestro dominio acá, ¿cuál va a ser? Va a ser directamente el intervalo desde 0 a 4. ¿Estamos de acuerdo? De 0 a 4, ¿no? Y fíjense que para analizar la discontinuidad, o sea, este va a ser el dominio de nuestra función. El dominio, suponiendo que está lleno el puntito rojo, este puntito que estaba acá.
Entonces, cuando tengamos una función y este sea el dominio, por ejemplo, nosotros lo que vamos a analizar es la continuidad de esa función en el intervalo 0,4. No sé si se entiende lo que quiero decir con esto. Entonces, si bien la función va a estar definida entre 0 y 4, yo voy a analizar la continuidad entre 0 y 4. Es decir, siempre vamos a descartar los extremos del intervalo. ¿Está? A ver si lo podemos aclarar Entonces, ahora, porque se nos con corta. esa aclaración, solo Ujú. habría, así con el dibujito que hizo Tochi ahora, que rellenó el punto para X3, ¿no es cierto? Solo habría dos valores de X para los cuales es discontinua, ¿no? Exacto. En X igual a 1 y en X igual a 2. En el Exactamente. resto es continua. Entonces ustedes tendrían que poner, es continua, excepto para X igual a 1 y X igual a 2. Exactamente. Entonces, Ya se va a cortar. Sí, bueno. Y seguimos ahora, ni bien Genial. nos conectemos. vale.